Primero las damas, después voy con usted, senador, si me permite, No, los por dos, favor, para claro que que me den un... ¿Qué debemos hacer desde la frontera, Leticia? Ya está Trump, ya está ahí, ya hemos puesto a debate datos duros. ¿Cuál es la recomendación a los estados o desde los legisladores? ¿Qué van a hacer para enfrentar lo que se viene desde la frontera? ¿Qué se tiene que hacer, Leticia Parano? En primer lugar, tenemos que hacer una alianza, tenemos que acuerpar a nuestro presidente. Es hora de que todas las fuerzas políticas, independientemente de colores, nos acuerpemos, arropemos al presidente con las decisiones que vienen. Y en primer lugar estamos nosotros acuerpando lo que son precisamente las manifestaciones y las acciones que debe de tomar el presidente, donde deben estar todas las fuerzas políticas, donde nos tenemos que aliar para manifestarnos, claro, en contra del muro. Y además no es posible que México pague el muro, no es posible que nosotros estemos de rodillas ante Donald Trump. Esto es algo que tiene que cambiar. Por primera vez el presidente está escuchando a los ciudadanos, a los mexicanos, y creo que eso es suficiente para que se entre con mucha dignidad y con mucha fortaleza alrededor de las políticas que se deben de implementar. México, el presidente tiene que convocar al sector productivo, tiene que convocar a todos los actores políticos para que salgamos de esta crisis, pero sobre todo estar conscientes que en México podemos salir ganando. Podemos ganar porque es una situación que está provocando la unidad, que nos aperturemos a los diferentes países. El mundo no solo es Estados Unidos, México es fuerte, México tiene muchas posibilidades de crecer, México tiene todo para crecer, y ahorita ya estamos pronunciándonos. Desde ayer, por ejemplo, en la Junta de Coordinación Política ya salieron acuerdos fuertes de los diferentes grupos parlamentarios, y estamos solicitando como PAN que el mismo presidente de la ONU se manifieste en contra del muro. Estamos solicitando también que se apoye en materia migratoria a todos los nuestros hermanos que están en los Estados Unidos, que los bienes del Chapo se pretenden quedar en los Estados Unidos, que se vengan a México, porque finalmente desde aquí es donde construyó ese imperio también. Entonces, el convocar a todas las fuerzas políticas, creo que vienen cosas buenas a los expresidentes. Ese es un posicionamiento nacional. Yo te digo desde los estados, a Sonora, tú representas a Nogales, representas aquí el estado, entiendo eso, pero ¿qué se tiene que hacer desde los estados? Los estados tenemos que fortalecer, por ejemplo, la situación. La señora gobernadora ha anunciado que quiere fortalecer y hacer una gran franja de crecimiento entre Arizona y entre Sonora. Y si nosotros seguimos aferrados a que las gasolinas pierden la homologación con Estados Unidos, pues definitivamente por allí no podemos competir, y eso dará el traste que precisamente haya ese crecimiento, porque van a tender a desaparecer nuestros gasolineros pequeños. Jamás podrían competir ni subsistir con la terquedad que tiene el gobierno federal de que pretende venderles caro a los gasolineros fronterizos y que el gasolinero venda barato al consumidor. Eso es algo imposible, porque necesitan alrededor de $500,000 de pesos mensuales para poder sostener esta iniciativa del gobierno federal. Se tiene que trabajar fuertemente con los estados fronterizos, porque son los que van a recibir la migración, la deportación de todos los ciudadanos que tenemos, los conciudadanos en Estados Unidos. Y hasta ahorita no hemos visto una propuesta fuerte. Tienen que ser muy honestos el gobierno federal al momento de comunicar las medidas que tiene que hacer para que los empresarios precisamente de frontera empiecen ya a trabajar en una propuesta real, y deben de ser tomados en cuenta los mismos alcaldes, que seguramente los alcaldes fronterizos habrán de implementar políticas. Es lo que yo he hablado con mis alcaldes fronterizos, tratando de incentivar, motivar desde aquí de las fronteras para retener a las compañías maquiladoras, para poder detener y hablando con los empresarios transportistas para que nos apoyen en aguantar y no aumentar los precios, que pretenden hacerlo desde un 80%
sus precios de transporte con el gasolinazo. Entonces sí debemos de crear conciencia y la frontera se tiene que ver y atender de manera diferente a lo que es el centro, Luis Alberto, porque aquí es donde se concentra. Coincide, Temo Galindo me decía ayer también, no hay propuesta del gobierno federal, tú dices retener la maquila, no aumentar precios, es a lo que ustedes le están apostando entonces, Leticia, porque no hay apostando. Desde la legislación, no sé, alguna propuesta legislativa o algún plan como legisladores que tengan ustedes como plan. Todavía no hay un plan, son las propuestas que tenemos y tú sabes que ya son solicitudes que se han hecho al mismo presidente en Hacienda. Hemos estado para solicitar esos precios, que se respete el precio de la homologación, algo que pensamos que va por buen camino, pero todavía no hay esa certeza y se tiene que tener un plan. Yo creo que nunca pensamos que esto iba a ser real. Nunca pensamos que el presidente Trump iba a cumplir las amenazas que hizo desde su campaña y desde el mismo momento que entró como presidente de los Estados Unidos. Siento que no hay un plan estratégico, siento que falta en esa convocatoria armar esos planes por zonas, y las zonas más lastimadas van a ser las fronteras. Así que sí tenemos que trabajar fuerte y desde el momento que se está viendo la necesidad de que se conjunten todos los cuerpos, todos los grupos parlamentarios, ya es buena señal, pero seguramente esta semana que entra tendremos que dar a conocer la estrategia, el frente unido que debemos hacer desde materia económica, social. Tenemos que hacer equipo, Luis Alberto. Sin duda alguna. A ver, ¿qué nos dice usted, senador Héctor David Flores? ¿Qué se tiene que hacer desde la frontera o cómo está viendo el Senado esto que está ocurriendo al respecto y recomendaciones desde los gobiernos locales? Mira, Luis Alberto, muchas gracias primero y un saludo a Leticia y a todo el auditorio, desde luego. Mira, lo que me gustaría comunicarle a tu auditorio es que el Senado de la República tiene una facultad constitucional de acompañar al Ejecutivo en la definición y en la aprobación, además de la política internacional y desde luego de la política comercial en la suscripción de tratados. Entonces nosotros desde el Senado hemos ya establecido varias mesas de trabajo para acompañar estos acercamientos que ha tenido el gobierno federal. Y lo primero que hay que decirle a la ciudadanía es que los senadores estamos convencidos de que es momento de respaldar al presidente de la República en la posición de defender al país, independientemente de cualquier criterio de orden político o cualquier crítica que se pueda hacer hacia el interior del país. No estamos convencidos que es momento de unidad y de respaldar la posición del presidente. Ahora, concretamente en el tema con Estados Unidos, pues sí, obviamente es una situación delicada, es una situación que pone al país en una condición difícil, y lo que nosotros hemos recomendado al presidente de la República, y justamente desde la Junta de Coordinación Política se ha reiterado en la reunión que se tendrá hoy en Los Pinos, es que México debe de comenzar a tomar distancia del conflicto con Estados Unidos. Este no es un momento, en nuestra opinión, en opinión de los senadores de Acción Nacional, este no es un momento para subirnos al ring al que nos está invitando el presidente de Estados Unidos. Estamos convencidos que México es y debe ser un aliado estratégico de la sociedad norteamericana, porque compartimos muchos intereses, no solamente económicos, sino de otra índole, pasando pues por supuesto por temas de seguridad de la región. Entonces, este no es un momento de confrontarnos. Estamos seguros además que el presidente Trump muy pronto encontrará problemas verdaderamente graves en su administración, y más como se ha venido conduciendo, y ya llegará el momento en que México, desde luego, comience a ser un aliado necesario. Mira, déjame ponerlo con toda puntualidad. El acercamiento que ha tenido México con Estados Unidos prácticamente a partir de la posguerra, y muy específicamente a partir de la década de los 90 con la integración comercial, pues no es un asunto ni de buena vecindad, ni es un asunto de que nos caigamos bien, o no es tampoco un tema de que ellos nos quieran mucho, es un asunto de mutua conveniencia. No, totalmente. Y entonces es una relación así. Senador, ¿qué se tiene que hacer desde los estados? ¿Qué recomienda usted?
En el tema de los estados, primeramente, que todos los gobernadores de la frontera, y así se ha planteado, yo he hablado concretamente con ya varios de ellos, lo que tenemos que hacer es estar muy bien organizados y tener un frente común para poder identificar esos intereses de la sociedad. Ahorita mencionaba la diputada Leticia el tema, por ejemplo, con los gasolineros de la frontera, esos intereses de la sociedad que son fundamentales. En la frontera tenemos probablemente una concentración mucho más nítida, mucho más clara de los intereses que hay entre ambos países. Entonces, los gobernadores de los estados tienen primero que identificar muy claramente cuál es el diagnóstico de la principal problemática en la parte económica, comercial y, por supuesto, en los temas sociales que tienen que ver con los flujos migratorios. Posteriormente, desde el Senado de la República, y ahí sí en la Cámara de Diputados igualmente tendremos que coordinarnos con ellos, la intención es que una vez identificados esos problemas podamos empujar políticas desde la administración del presidente Peña o incluso desde el propio presupuesto que tengan como propósito prevenir, limitar o incluso eliminar cualquier clase de riesgo que tenga que ver con pero desde los el Senado ahora... y desde el Sí, Senado claro. lo mismo que la diputada, ¿no hay un plan tampoco todavía de asuntos fronterizos para los estados? No, por supuesto que sí, es lo que te estoy diciendo, justamente, yo he platicado ya con varios gobernadores y el plan tiene que ver primero con la identificación de los problemas, es decir, la situación inédita que se está enfrentando en este momento con Estados Unidos sí marca una necesidad de tener un flujo de información transfronterizo, es decir, de los estados desde Baja California hasta Tamaulipas, en donde podamos identificar claramente los problemas. Ese es el primer paso del plan. El segundo paso del plan es que recogida esa información, podamos tener acciones conjuntas de todos los gobernadores con el Senado de la República, platicar rápidamente con la Administración Pública Federal, incluso desde luego desde las cámaras, para poder comenzar a tener acciones muy focalizadas en los temas que se van a presentar. Desde luego que hay un plan de acción. El primer plan de acción se hizo con la reunión que tuvieron hace unas semanas los gobernadores de la frontera y que nosotros respaldamos, y la intención es recoger la información, cuáles son las principales preocupaciones en materia, te repito, en materia económica, desde luego comercial, en materia pues de el gasolinazo, senador, en materia social. Ahí, sin batallar tanto, pues el gasolinazo, va a darle marcha al gasolinazo, que bajara la gasolina, nada, se puede hacer ya como legisladores. No, por supuesto que sí, y se lo hemos planteado a Pemex. En mi oficina estuvieron algunos representantes de las asociaciones de gasolineros fronterizos, y esta problemática que establecía la diputada pues es muy clara, en donde en la frontera básicamente la empresa pretende vender a precios mayores a los que el propio gobierno le permite vender a los expendedores, lo cual pues, es una situación insostenible. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado presionando? Es que los incentivos fiscales se dirijan no a que cargue con el financiamiento el gasolinero, sino a que Pemex cargue con esta posibilidad pues digamos de financiar el incentivo fiscal. El incentivo fiscal, ¿qué es? Es la posibilidad de que la venta digamos que realiza el gasolinero le permita obtener el IEPS de vuelta. El tema es que en este proceso, como se está planteando, pues es el gasolinero, es el expendedor de gasolina quien tiene que financiar la diferencia hasta en tanto no obtiene la devolución, lo cual a nosotros nos parece incorrecto. Entonces sí hemos estado trabajando en ese sentido. Vamos a estar muy al pendiente y los consultaremos. Leticia Amparano, te agradezco mucho tu tiempo. Leticia. Hasta pronto. Buenos días. Senador, gracias. Buenos días. Gracias. Voy a hacer un corte, vuelvo con el muro que está ocurriendo con el muro, ¿se puede o no? El Colegio de Arquitectos e Ingenieros que nos expliquen. El Colegio de Sonora lo invita a la conferencia magistral La seguridad